vamos a ver cómo se demuestra algunos enunciados de tipo vamos a ver cómo se demuestran algunos enunciados universales y existenciales. Esto nos sirve para realizar los ejercicios del 12 al 14. Para ello vamos a tener en cuenta una clasificación tipo resumen de algunos de los métodos de demostración para enunciados universales, del tipo universal, o sea que estén cuantificados para todo, y también existenciales, o sea que estén cuantificados por el símbolo existe. Cuando se trata de enunciados universales podemos usar, en caso de que la implicación sea verdadera, el método directo, el indirecto o la contradicción por reducción al absurdo. Y en caso de que sea falso, de la refutación, con un contraejemplo. Cuando hablamos de enunciados existenciales podemos tener demostraciones del tipo constructivas y no constructivas. O sea, tenemos que encontrar algún elemento que cumpla la condición de existencia, o sea, que existe ese elemento tal que cumpla la proposición o tal que no cumpla la proposición. Veamos el primero, refutación por contraejemplo. Si tenemos un enunciado de la forma cuantificado universalmente para todo X perteneciente a un determinado conjunto del discurso, ¿sí? O sea, un determinado grupo o conjunto, tal que ese elemento cumple una determinada proposición, una determinada función proposicional. Si se quiere demostrar que esta proposición es falsa, se debe negar la misma. ¿Cómo negamos una proposición cuantificada por el cuantificador universal? El para todos se intercambiaba por el existe y la proposición y la función proposicional se la negaba. O sea, en síntesis nos quedaba que existe X perteneciente al universal tal que no se cumple P de X. Si queremos usar este método del contraejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar un valor, ¿sí? Un X sub 0, o sea, un elemento de ese conjunto, tal que su valor de verdad sea falso, o sea, que no cumpla la característica que hace que pertenezca a ese grupo. Ese ejemplo se llama, ese elemento es al que vamos a denominar contraejemplo. Por ejemplo, si tenemos la suma de dos números impares e impar, pensemos si este enunciado primero es verdadero o falso. Admitimos que es falso. Entonces, ¿sí? Tenemos que encontrar un par de elementos que cumplan la condición de pertenecer al conjunto de los enteros, de ser impares, pero que cuando lo sume no me dé impar, ¿sí? O sea, negar esa condición que están cumpliendo. ¿Cómo simbolizamos este enunciado? Como habla de cualquier ¿por qué decimos que son enteros primero? Porque tanto en los naturales como en los enteros hablamos de números pares o de impares. En racionales, en reales no hablamos de pares ni impares. Entonces, cualquiera sean esos dos números, por eso ponemos para todo, X perteneciente al conjunto de los enteros, ¿sí? X impar, o sea que se escribe de la forma el doble de un número aumentado en 1, y también otro impar, ¿sí? Su suma también tiene que dar impar. Ahora, estos números K, H y N tienen que ser enteros para que cuando haga el doble de esos números y le sume 1, también el resultado me dé entero. ¿Cómo negamos esa proposición? Vamos a decir que existen algunos o dos pares de valores enteros tal que cumplen la condición de ser impares, pero su suma no es impar. ¿Qué valores podrían ser? En este caso el 3 y el 5 cumplen de ser impares y la suma da 8 y 8 no es impar. Otro ejemplo que podríamos tener en cuenta, pero ya relacionado con el tema de divisibilidad, o sea, con la división entera.
Decimos que A, primero repasemos qué significa esta notación que van a ir viendo en los años sucesivos de sus carreras. A divide a B, ¿sí? Se simboliza así con una barra vertical. ¿Qué quiere decir? Que existe, ¿sí? Un A y B entero donde A no sea cero, ¿sí? Tal que B es igual a K por A. ¿Qué significa eso? O sea, yo digo 2 divide a 10. ¿Por qué? Porque existe el 5 tal que 10 es igual a 2 por 5. También se dice, decir que A divide a B es lo mismo que decir que A es factor de B, o que B es divisible por A, o que A es divisor de B. En este caso, ahora continuando ya con el ejemplo, hace rato habíamos dado el ejemplo 1 de que era la suma de dos números impares, era impar. Ahora este ejemplo segundo, tenemos que A divide a B, y si B divide A, entonces A es igual a B. O sea, un número divide a otro, y ese otro divide al primero, entonces esos dos números son iguales. Esa implicación es falsa. ¿Cómo podemos probarla? Dando el contraejemplo. Supongamos A igual a 2 y B igual a menos 2. Entonces, como A divide a B, ¿qué se estaría cumpliendo? Que 2 divide a menos 2. Eso sí ocurre. Y si B divide A, menos 2 divide a 2. También. Pero A no es lo mismo que menos B. Ya que 2 es distinto de menos 2. Por lo tanto, el enunciado es falso. El método directo, ¿sí? Que es otro método para demostrar implicaciones, y ahora vamos a suponer ya que las implicaciones, vamos a tratar de demostrar que las implicaciones son verdaderas. ¿Qué hacemos? Partimos de considerar que el antecedente de esa implicación es verdadera, y trataremos de probar que el consecuente, o sea, Q de X, también debe ser verdadera. Omitimos el caso en que el antecedente sea falso, porque sabemos que en una implicación, si el antecedente es falso, no importa qué valor de verdad tenga el consecuente, la implicación va a ser verdadera. Consideremos el siguiente ejemplo. Si m es un entero par, entonces, ¿sí? Si a ese entero le sumo 7, el número que obtenga va a ser impar. ¿Cómo simbolizamos eso? Cualquiera sea el m entero, si m es par, entonces m más 7 es impar. Fíjense. Vamos a demostrarlo. Suponemos, como por hipótesis tenemos que m es par, escribimos que m es 2 por a, porque los números pares son múltiplos de 2. ¿Qué más? M más 7, ¿sí? Sumo a ambos miembros de la igualdad el 7. Eso de sumar a ambos miembros un mismo número, sumar en el sentido que puedo sumar un positivo o sumar un negativo. Sumar un negativo sería restar. Se llama propiedad uniforme de la suma. Entonces, sumo a ambos miembros, ¿sí? El 7. Y el primer paso que ponía m igual a 2a es por hipótesis. M más 7 es lo reemplazo, fíjense al 7 que está acá, lo reemplazo por 6 más 1. Es un 7, 6 más 1, o sea que estoy sustituyendo. ¿Qué más? Ahora saco factor común, fíjense del 2 y del 6, ¿sí? Saco factor común 2 y dejo convenientemente el 1 solito. El sacar factor común tiene que ver con la propiedad distributiva. Cuando aplico la distributiva es lo mismo que sacar factor común. Digamos, son el ida y vuelta de la misma propiedad. O sea, sacar factor común es aplicar la propiedad distributiva. Bien, entonces este número a más 3,
¿sí? Acuérdense que A era entero, si le aumento 3 va a seguir siendo entero, porque la suma en los enteros, si yo sumo dos enteros siempre me va a dar un número entero. Entonces A más 3 va a ser un número entero. Entonces, ¿qué obtuve? Que M más 7 es igual al doble de un entero aumentado en 1, ¿sí? Y ese entero que estoy proponiendo va a ser A más 3. Entonces, ¿qué dijimos? El primer paso está justificado por hipótesis, el segundo por la propiedad uniforme, el tercero por sustitución, el cuarto la propiedad distributiva y la otra definición de número impar. Partí suponiendo que la hipótesis es verdadera, ¿sí? Y llegué a probar mi tesis, ¿sí? Que era también impar, que también es verdadera. Obtuve mi tesis. O sea, que esta implicación es verdadera. Ahí está detallado cómo se lee la propiedad uniforme, fíjense, para cuando la veamos más profundamente. En una igualdad, si yo sumo a ambos lados de la igualdad un mismo número, la igualdad se mantiene. Y la propiedad distributiva, fíjense que si si tengo A por el producto de un número por unos sumandos, ¿sí? Esto es igual a la suma de esos productos formado por los sumandos. Entonces, fíjense, sacar factor común es distribuir, ¿sí? Distribuir es sacar factor común. Bueno, otro ejemplo para ver el método directo. Para que recordemos ahora, vamos a tener presente que es un número racional. Un número real, digamos, es racional si existen, ¿sí? Dos enteros P y Q donde el segundo número es distinto de 0, tales que ese número es la razón o el cociente o la división entre esos dos enteros. O sea, un número racional lo escribo como la división o cociente o razón entre dos enteros. Entonces, el número que está arriba se llama numerador, el que está abajo denominador, pero ambos son enteros. Pero tengo que tener en claro que el que está abajo en el denominador, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0. Y acá, ve, con esta línea está indicando la operación de división o cociente. Por ejemplo, si tengo que la suma de dos números racionales es un número racional, quiero demostrar eso, ¿sí? ¿Cómo hago? Entonces estoy suponiendo cualquier par de números racionales y si los sumo, esos también tienen que ser racionales. O sea que si yo sumo dos racionales, el resultado tiene que caer en ese conjunto. Eso estoy diciendo. ¿Cómo demostramos? Bueno, entonces tengo dos racionales, parto de la hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis era, digamos, que si tenía dos racionales, ¿sí? O sea, yo tengo dos elementos que son racionales. ¿Cómo los escribo? Entonces, el racional R como un cociente de dos enteros, fíjense, donde el segundo entero es distinto de 0. Tengo el otro racional S, también escrito como un cociente de dos enteros T y U, donde el segundo número U es distinto de 0. Sumo esos dos racionales. Entonces, sustituyo acá, fíjense, R por P sobre Q y S por T sobre U. ¿Cómo sumaba los racionales? ¿Cómo sumaba fracciones? A ver si se acuerdan. Buscaba un común denominador. ¿Quién era el común denominador? Un múltiplo común de estos dos números. Buscaba el menor, pero como no sabemos si Q y U son primos o no, podemos tomar como múltiplo el producto de esos dos. ¿Y qué hacía? Dividía y multiplicaba. Q por U dividido Q da U por P, P por U. Q por U dividido U da Q por T, Q por T. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que Q no era 0 y que U tampoco era 0. Entonces, este producto no es 0. Por consiguiente, ¿sí? Esa suma la hemos expresado como que una razón, una división, un cociente.
¿Entre quién? Este es un entero por un entero, me da otro entero. Y acá, esto era entero, esto es enteros. La suma de dos productos que también son enteros me da entero. Entonces tengo en el numerador entero, en el denominador entero. Por lo tanto, esta razón o cociente, ¿sí?, es racional. ¿Sí? Es un cociente de dos enteros. Entonces, habíamos partido de demostrar que el antecedente era verdadero, llegamos a que la tesis era verdadera, verdadero implica verdadero, verdadero. Entonces, la implicación era verdadera, por lo tanto, ese enunciado era verdadero. Ahora veamos otro método, el método indirecto o de la contrarrecíproca. Si recordamos, ¿sí?, en el primer práctico habíamos visto la implicación, ¿sí?, que hay implicaciones asociadas, ¿sí? La directa tenía asociada, ¿sí?, la contrarrecíproca porque tenían el mismo valor de verdad, ¿sí? O sea, ambas coinciden, por eso era que se decía que son equivalentes. Entonces, fíjense que cómo se escribía la contrarrecíproca, ¿sí? Era la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. Entonces, dado P implica Q, ¿sí?, la contrarrecíproca es no Q implica no P. El cuantificador sigue igual. Fíjense, cuidado. Se supone, entonces, ¿en qué consiste este método indirecto? ¿Sí? Partimos de considerar que este antecedente es falso, ¿sí?, este consecuente es falso, y tratamos de demostrar que este antecedente es también falso. O sea, en síntesis, estamos aplicando, fíjense, el método directo a la contrarrecíproca. Ejemplo. De nuevo voy a tomar el mismo que habíamos demostrado que era verdadero, pero por el método directo. Ahora vamos a tomar de nuevo el mismo ejemplo, pero con el método indirecto. Si m más, bueno, el ejemplo era si m es un entero par, entonces m más 7 es impar. La contrarrecíproca, ¿qué nos decía? Que si m más 7, ¿sí?, fíjense, voy a negar la tesis, ¿sí? Si m más 7 no es impar. ¿Y si no es impar, qué va a ser? Va a ser par. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a negar la hipótesis. M no va a ser par, va a ser impar. Simbólicamente, ¿sí?, como estamos hablando de entero, entonces para cualquier entero m perteneciente a z, ¿sí?, voy a traducir esto. Si m más 7 es un entero par, entonces ese entero m es impar. ¿Cómo demostramos? Fíjense. Entonces, tomo la hipótesis, pero la hipótesis ¿de quién? De la contrarrecíproca. O sea, la negación de la directa. ¿Sí? M más 7 es par. Eso es por hipótesis de la contrarrecíproca. Sumo a ambos miembros el menos 7. Sumar a ambos miembros el menos 7 es lo mismo que restar, por propiedad uniforme. Sumar un número y su opuesto me da 0. ¿Sí? A la vez, y eso sería por la propiedad del inverso aditivo. O sea, si sumo un número con su opuesto, siempre me va a dar el 0, que es el neutro para la suma. Sumar en el sentido de suma de entero o suma de racionales, ¿no? Ahora, el 7, ¿sí?, lo voy a sustituir por menos 8 más 1. Y la igualdad se sigue manteniendo. Aplico la propiedad distributiva a lo que es sacar factor común entre estos dos primeros términos. Estoy asociando también de paso. ¿Sí? Y entonces, fíjense, ¿qué me quedó? Que este número, menos 4, ¿sí?, A era entero, restado 4, ¿sí?, o sumado menos 4,
¿sí? También me va a dar entero. Entonces este número B es entero. ¿Qué propiedades? ¿Cómo justificábamos entonces? El primer paso fue la negación de la tesis, la segunda la propiedad uniforme, la tercera la propiedad del inverso aditivo y la sustitución de menos 7 por menos 8 más 1. El neutro aditivo, ¿sí? Que acá no lo pusimos porque m más 0, ¿qué me da? De nuevo m. Y la distributiva, o sea, el factor común. Después la definición de número impar, o sea, la negación de la hipótesis. Partimos de la negación de la tesis y llegamos a obtener la negación de la hipótesis. Y ahí están detalladas las dos propiedades que hemos aplicado, que no la habíamos utilizado en el ejercicio anterior con el método directo. Del neutro aditivo y la del inverso. ¿Ve? Que si sumo un número isopuesto me da 0. Que si a un número le sumo, que cualquiera sea, que para cualquier número real, ¿sí? Existe el 0, tal que si le sumo 0 me da el mismo número. Bueno, el método por contradicción o por reducción del absurdo. También de nuevo, tenemos que aplicar, ¿sí? la fórmula, ¿sí? de la negación de la hipótesis, de la implicación. ¿Cómo era? La negación de la implicación, ¿sí? Era la conjunción de la hipótesis y la negación de la tesis. Y a la vez también el cuantificador para todo lo cambiábamos con el de existe. O sea, vamos a hacer este método? Suponemos la verdad del antecedente, o sea, la hipótesis, y vamos a negar el consecuente. Suponemos la verdad de la hipótesis y negamos el consecuente. En el camino, ¿sí? Si se produce algún resultado que contradice algún teorema o a la misma hipótesis, diremos que hubo un absurdo, y ese absurdo provino de suponer que la implicación era falsa, por lo cual la implicación que fue dada era verdadera. Ejemplo. De nuevo tomo el ejemplo que había tomado anteriormente. Ahora, yo quiero aclarar, no siempre todos los enunciados se pueden demostrar por los 3 métodos. O no son fáciles de demostrar. Uno tiene que decidir cuál es el método que le conviene, el más accesible, más fácil, que los pueda dominar mejor. Porque también hay que tratar de optimizar los tiempos, los razonamientos, todo. Entonces buscar la forma más sencilla de demostrar algún enunciado. Bien, dicho esto, ¿cómo sería la negación de esta proposición? Bueno, existe m perteneciente a z, ¿sí? A los enteros, tal que m es par, y el m más 7 no es impar, es par, ¿sí? Entonces dice la conjunción del antecedente con la negación del consecuente. Fíjense. Entonces demostramos m más 7, ¿sí? Partimos de acá, m más 7 de la tesis es un número par. Si sumo a ambos lados de la desigualdad, se aplica propiedad uniforme, ¿sí? Sumo el menos 7, fíjense, ¿qué voy a obtener? Si sumo el menos 7, obtengo 7 más menos 7 es 0. Y si al menos 7, de nuevo, es lo mismo de hace rato, lo escribo como menos 8 más 1, fíjense, ¿qué obtengo? Que m, y acá por neutro aditivo era, sacando factor común acá, es el 2 por un número entero, aumentado en 1, o sea que es un número impar. Fíjense, obtuve que m es impar, ¿sí? Pero, por hipótesis, ¿sí? ¿Qué tenía? Que m era par.
Entonces, trabajando con la negación de la tesis, que negué mi tesis, ¿sí? La supuse falsa. ¿Qué obtuve? Una contradicción. M obtengo que es impar y a la vez par. Y eso no puede ser. Es una contradicción que proviene de suponer que M más 7 es par. Por lo tanto, es impar. Por lo tanto, la implicación era verdadera. Cuando tenemos ahora, bueno, hasta acá hemos visto los enunciados del tipo universal. Ahora veamos enunciados del tipo existencial. De nuevo nos situamos en nuestro universo de discurso. Si tenemos un enunciado de la forma existe un X perteneciente a ese conjunto universo, ¿sí? Tal que cumple una determinada propiedad, una determinada condición, o sea, una forma proposicional, ¿sí? Esta proposición que ha sido cuantificada por el existe es verdadera si solo si, ¿sí? Esa proposición es verdadera por lo menos para algún valor X, ¿sí? De ese conjunto universo. ¿Cómo podemos probar entonces eso? Una forma es encontrando un valor, ¿sí? Que al sustituir o al evaluar, ¿sí? O al encontrar el valor de verdad de la proposición en ese valor, haga que esa proposición sea verdadera. Recuerden que acá dice existe, no es para todos, o sea, basta que encuentre por lo menos uno. ¿Sí? Otra forma de encontrar a ese elemento es construirlo. ¿Cómo lo construyo? Aplicando propiedades, dando instrucciones. Entonces, encuentro ese elemento, o construyo ese elemento, y me fijo que ese elemento cumpla la propiedad o la propiedad que estoy buscando. Ejemplo. Existe un n perteneciente a z que se puede escribir de dos maneras como una suma de dos números primos. Ese número, ¿sí? Lo puedo simbolizar si es un número. Me faltó acá la palabra par. Existe un n perteneciente, faltó la palabra par, ¿sí? Perdón, acá. Es par, ¿sí? Tal que ese número se lo puede escribir como la suma de dos maneras diferentes, fíjense, de dos maneras diferentes, como P más Q y R más S, donde tanto P, Q, R y S son primos. ¿Qué eran números primos? Números primos eran aquellos que eran divisibles solamente por uno y por sí mismo, o bueno, por menos uno y por menos sí mismo, o sea, el opuesto de P. Entonces, por más menos uno, más menos el mismo número. ¿Cómo demuestro esta proposición? Fíjense, decimos que existe un n, ¿sí? En este caso encontré, por ejemplo, el n igual a 10, que es un número par, y 10 lo puedo escribir como la suma de dos primos, en este caso el mismo primo, o la suma de estos dos primos. Con eso ya he justificado que esa proposición existencial es verdadera. Acá tengo otra, ¿sí? Otro ejemplo, dos números enteros también, y estoy pidiendo que quiero encontrar un elemento, otro entero que se puede escribir como una combinación lineal, fíjese, 22 veces el primer número más 18 veces el otro número, y eso me va a dar un número par. Entonces, ¿qué hago? Parto, fíjense, de lo que tenía como dato 22R más 18 es igual a 2K. ¿Cómo voy a encontrar si es que existe ese elemento K? En este caso, fíjense, si yo multiplico a ambos lados de la igualdad por un medio, ¿qué voy a obtener? 11R más 9S. Eso sí se puede aplicar. Y la propiedad que estoy aplicando acá, que no la menciona aquí en el apunte,
sería la propiedad uniforme del producto, multiplicar a ambos lados de la igualdad por un mismo número. Por supuesto, porque el número por quien tengo que multiplicar tendría que ser distinto de 0. Entonces, hemos encontrado un K de la forma 11R más 9S, que es entero. ¿Y cómo me aseguro que es entero? Porque ¿sí? Los números R y S eran enteros. Al multiplicarlo por 11 a R y a S por 9, dan también entero, y al sumar esos dos productos enteros también me va a dar entero. Bueno, veamos ahora con esta introducción teórica sencillita para que veamos cómo plantearíamos algo del ejercicio 12 al 14. El primer ejercicio decía que usaran el método, en la fotocopia decía, en el práctico decía que usaran el método directo. El problema que tiene el método directo en este caso es que se les tienen que usar algún concepto de número coprimo para demostrarlo, o sea, porque 7 es un número primo, entonces tienen que ver la relación entre números coprimo. Bueno, ¿y qué eran números coprimo? Aquello cuyo máximo común divisor es 1, ¿sí? O sea que no tienen ningún otro divisor en común más que el 1 mismo. Bueno, en este caso, ¿sí? Quisiera demostrar que esta proposición, y para ello, fíjense, dice que un producto de dos enteros se divide entre 7 si alguno de sus factores se divide entre 7. Fíjense, ahí hacemos 7 divide a por b, entonces 7 divide a a o 7 divide a b. La contrarrecíproca, ¿cómo sería? Nos conviene, les decía, cambiar esto por el método, en vez de hacer el directo que decía en la fotocopia, el indirecto, porque es más sencillo. Fíjense, plantearlo por la contrarrecíproca. Negar la tesis implica negar la hipótesis, y entonces puedo demostrar que la implicación es verdadera. 7 no divide a A, ¿qué significaría? Que A es igual a... es un múltiplo de 7, pero agregado un resto, o sea que cuando divida el A por 7, ¿sí? Ese número por 7, no me va a dar una división exacta, no va a ser el resto 0, porque si fuera el resto 0, quiere decir que el número era divisible por 7. Entonces, por eso escribo que A va a ser igual a 7 veces el número, o sea, va a ser un múltiplo de 7 desfasado, aumentado un cierto número. Ese cierto número va a ser el resto. El resto va a variar entre 0 y 7, o sea, va a ser mayor que 0, no puede ser 0, porque si no, como les dije, A va a ser múltiplo de 7, y tampoco puede ser 7, porque si no está mal hecha la división también. Voy a poder seguir dividiendo. Bueno, esa es la idea que tienen que tener en cuenta para hacer el ejercicio 12. Harían lo mismo ahora para 7 no divide a B. Entonces dirían 7 no divide a B, sí, solo sí. B es igual a un 7H más un resto, otro resto, pónganle otra letra, una S, y también ese resto varía entre 0 y 7. Y después, ¿qué hacen? Fíjense, piensen qué podrían hacer para demostrar que 7 no divide a A por B. Pero bueno, más o menos esa es la pista que tienen que tener. El otro ejercicio, bueno, ahí salieron los dos. Dice, prueba usando la contrarrecíproca que para n cuadrado perteneciente a z, ¿sí? Si n cuadrado es impar, entonces n es impar. Bueno, eso tiene en la teoría parecido. ¿Por qué tengo que usar acá la contrarrecíproca? Porque, fíjense, si yo traduzco esto al lenguaje simbólico, ¿qué significaría? Que cualquiera sea el entero, n cuadrado es impar, e implica que la base de ese cuadrado, o sea, el número n, es también impar. Pero si yo empiezo por la directa, supongo que lo pensemos por la directa, ¿qué tendría que hacer? Tengo que tratar de obtener la expresión de n, o sea que tendría que sacar la raíz
a esta expresión. Pero sacar la raíz de esa expresión me va a quedar que n es igual a más o menos la raíz de 2k más 1. Y ahí no puedo asegurar nada si me faltan otros elementos como para asegurar que esa raíz de 2k más 1 es par o impar, y no sabría nada. Entonces, en este caso, fíjense, por eso es que me conviene hacer la contrarrecíproca. Entonces, tendría que negar esta implicación, ¿sí? Y suponer entonces que n sea par y deducir que n cuadrado también sea par. Si pruebo que la contrarrecíproca es verdadera, entonces la directa va a ser también verdadera. Otro caso. Prueba por contradicción que 1 más raíz de 2 no es racional. O sea, si un número no es racional, ¿qué significa? Que no se lo puede expresar como un cociente de entero. Si no se lo puede expresar como un cociente de entero, quiere decir que es irracional. Los números son racionales o son irracionales. No pueden ser las dos cosas a la vez. ¿Cómo traduzco este enunciado que 1 más raíz de 2 no es racional? O sea, tomo como hipótesis que raíz de 2, ¿sí?, es irracional. Y entonces voy a ver qué pasa si yo sumo 1 a raíz de 2. Si el resultado que obtengo también es un número irracional. Entonces, ¿cómo van a pensar esta demostración? Van a suponer, como dice el método de contradicción, ¿qué van a hacer? Van a suponer esto, que es verdadero, y es verdadero, y van a negar esta tesis. Entonces van a suponer que 1 más raíz de 2 es racional. ¿Qué significa que sea racional? Si recordamos, por lo que vimos anteriormente, un número era racional cuando se lo podía expresar como un cociente de 2 enteros, donde el segundo entero no era 0. Entonces, a esta expresión 1 más raíz de 2 la voy a igualar a un p sobre q, con p entero, q entero y q distinto de 0. Se lo voy a escribir como un racional. ¿Qué voy a hacer después? Voy a despejar de ahí raíz de 2 y me voy a fijar qué expresión me resulta. Seguramente ahí van a encontrar el absurdo, porque si ustedes lo trabajan me van a encontrar que raíz de 2 es racional. Pero ustedes sabían por hipótesis que raíz de 2 es irracional. Entonces hay una contradicción entre lo que obtienen y lo que era dato. Por lo tanto, esto es falso, ¿sí? Y la implicación era verdadera. Y acá tenemos el otro enunciado, dice que prueba que existe un número irracional R tal que R más S es 1. O sea, tengo un número irracional, ¿sí? Y quiero ver que si yo sumo ese número irracional al número pi, el resultado me va a dar 1. Ahora, este ya es un enunciado del tipo existencial. Yo tengo que encontrar mi irracional, ¿sí? Entonces, como no sé quién puede ser exactamente, lo puedo construir. ¿Cómo lo construyo? ¿Sí? Usando esta expresión, R más pi igual a 1. Parto de esa expresión, despejo R. ¿Cómo despejaría R? Al número pi le sumo su opuesto. ¿Quién es su opuesto? El menos pi. Entonces sumo por propiedad uniforme, sumo ambos miembros de la igualdad menos pi. Y entonces así obtengo que R, ¿quién va a ser? 1 menos pi. Y ya encontré por lo menos un número que cumpla la condición. El ejercicio 13. Les pedía que para las implicaciones dadas demuestre cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Bueno, y acá ustedes decidan cuál es el método que más les conviene. Bueno, es similar al ejercicio 13, al ejercicio 12, ¿sí? Ustedes lo primero que van a hacer en este caso es escribir simbólicamente cada una de las expresiones. Y de ahí decidir qué método les conviene.
y de acuerdo a si es una proposición universal o si es una existencial. De acuerdo a eso van a decidir qué método les conviene. Bueno, la primera no es muy complicada. Si un número es múltiplo de 2, entonces su cubo es múltiplo de 4. O sea que van a tener como hipótesis que su número es múltiplo de 2. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que es par. Que van a demostrar que cuando eleven al cubo ese número, el resultado sea múltiplo de 4. ¿Qué método les conviene? Piensen. Fíjense, el método directo sería una buena opción, ¿sí? El otro, la suma de dos números es par solo si los sumandos son impares. Entonces, escribimos como sumo dos números, ¿sí? Pero digo, es par solo si, fíjense que ahí tiene la estructura P solo si Q, ¿sí? Otra forma de escribir una implicación. Entonces, ¿quién sería mi antecedente? Los sumandos son impares y mi consecuente, la suma es par, porque está bajo la forma P solo si Q. El otro, el consecutivo de un número que es par es un número impar. Entonces, considero un número par. ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo es el consecutivo? ¿Cómo se escribe el consecutivo de un número? Si yo tengo mi número n, o sea, cualquier número, el consecutivo es una unidad más, o sea, n más 1. Entonces, voy a decir, si tengo un número par, n par, entonces voy a tratar de demostrar que n más 1 es impar. Otra, si el cuadrado de un número es par, entonces el número es par. Acá en la coma estaría reemplazado al entonces. Entonces, esto es una implicación. Este sería el cuadrado de un número es par, o sea, esa sería mi hipótesis. Ese número lo puedo llamar n. N al cuadrado es par, o sea, es 2 por k, supongamos. Entonces, ese número n es par, 2h, supongamos. ¿Y ahí qué método me conviene aplicar? Estaría en el mismo caso de hace rato. El cuadrado de un número es par. Cuando quiera despejar n, como les decía, voy a sacar la raíz de eso y de ahí no puedo decir fácilmente cómo es n. Entonces me conviene en este caso aplicar el método de la contrarrecíproca. Bueno, y acá ya tienen otro también que es otra implicación, ¿no? U igual a B, entonces U cuadrado menos B cuadrado es igual a 0, hipótesis, tesis. Recuerden, U cuadrado menos B cuadrado lo puedo pensar como una diferencia de cuadrado, U menos B por U más B. ¿Sí? Entonces analicen qué pasa ahí. Continuando, si F era para todo número irracional X, si X más A es irracional, tengo que demostrar que X más A también es irracional, donde A es un número entero. También es una implicación del tipo universal, ¿sí? Cuantificada universalmente. Entonces, piensen qué método les conviene, si el directo, el indirecto, o el absurdo, cuál de ellos les conviene para demostrar eso. Y pensando de que ustedes tienen que, capaz les conviene el indirecto, porque si X más Y supone, o el absurdo, supone que X más Y es racional, y entonces demostrar que X es racional y así contradicen la implicación por el método del absurdo. Bueno, y la última dice, para todo X real, ¿sí? Existe un Y real tal que el producto de ellos da 1. Piensen si es verdadera. Primero que nada, siempre hay que pensar si las implicaciones universales son verdaderas y buscar algún número donde no se cumpla, ¿sí? O sea, pensarlo siempre desde si es falso, y cuando uno ve que no es, entonces ya empieza a pensar que es verdadera y tratar de demostrarlo.
Acá les sugiero pensar qué pasa con el 0, por ejemplo. Bueno, el último ejercicio, el 14. Les daban una serie de enunciados muy parecidos a lo que tienen en la teoría. Pueden ver ahí el ejercicio resuelto que está en la teoría. Bueno, les dan 4 conjuntos. En A están los múltiplos de 6. ¿Cómo sé que están los múltiplos de 6? Porque la expresión de los elementos que están en A es de la forma 6R más 12. Si ustedes reemplazan R por los distintos valores enteros, porque R es un valor entero, van obteniendo múltiplos de 6. Si también lo pueden probar, ¿sí? Sacando factor común, o sea, aplicando la propiedad distributiva. Y entonces observan que los elementos que vienen A son de la forma 6 por un entero. En B, bueno, ya estaba dicho ahí, son elementos pares, ¿sí? O múltiplos de 2. En C, fíjense la expresión, también si saco factor común, obtengo que es un número par, 2 por algo, ¿sí? Donde, como n era entero, disminuido en 1 también va a ser entero, entonces 2 por un número entero que me da un número par, ¿sí? Cuidado que esta no es lo mismo que esta, ¿no? Acá está en paréntesis. Entonces acá es el doble de un número. Entonces en C también viven los números pares. Y si no, también pueden ir reemplazando n por los distintos valores enteros y van a obtener los múltiplos de 2. En D, bueno, eso ya estaba dicho, viven los impares. Entonces, que en todas estas implicaciones que tienen ustedes como tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Demostrar, sí, que tomar un elemento, por ejemplo, la primera, tomar un elemento del primer conjunto y fijarse que ese elemento del primer conjunto también viva en el segundo conjunto. O sea, si X pertenece al conjunto A, ese X también tiene que pertenecer al conjunto C. Lo mismo en el caso B. Todas las que sean relaciones de inclusión, ¿sí? Ustedes tienen que pensarlo de esa manera. Tomar un elemento del primer conjunto. ¿Cómo es un elemento del primer conjunto? De esta forma, ¿sí? Así o así. Ver, trabajarlo y llegar a obtener un elemento de esta forma, o sea, de un número par, ¿sí? Entonces pueden asegurar que A está incluido en C. Si no ocurre eso, A no está incluido en C. Lo mismo para este. Acá están, en el ejercicio 3, le están pidiendo que, están diciendo que la intersección entre A y C no es vacío, ¿sí? Entonces tienen que demostrar que por lo menos haya algún elemento que tal que la intersección sea distinta de vacío. Son muy similares estos dos. En el caso B igual a C, que tendrían que demostrar que B, la doble inclusión, que B está incluido en C y que C está incluido en A. Recuerde quién era D complemento, el último. El D complemento son los elementos que no viven en D, o sea, viven en el universal, pero no viven en D. Entonces tienen que hacer la intersección entre esos dos conjuntos y fijarse que si esa intersección da vacío, ¿sí? Bueno, muchas gracias.